Muy bien, mis amados, estamos estudiando el catecismo y vamos a ver la pregunta 14. La pregunta 14 de nuestro catecismo dice así, leemos la pregunta todos juntos, la respuesta también. Dice, ¿qué son las obras de la providencia de Dios? Respuesta, las obras de la providencia de Dios son su santísima, sapientísima y poderosísima preservación y gobierno de todas sus criaturas y todas las acciones de estas. Muy bien, mis amados, vamos a estar viendo lo que es la providencia. En una lección anterior yo había comentado de que nosotros no decimos casualidades, nosotros decimos providencia. Providencialmente pasó esto, aquello o lo otro. De hecho, me llama mucho la atención y me hace mucha gracia porque hay una red social llamada LinkedIn y ahí hay una página puntualmente que es como cristiana y tienen el nombre de esa página es Diosidencias, refiriéndose a las cosas providenciales del Señor. Y uno dice, ¿por qué inventan palabras? Ya existe una y es providencia. Y bueno, particularmente vamos a estar viendo las obras de la providencia de Dios, cómo Él obra siempre de una manera santa, de una manera sabia, la más sabia de todas las formas, de una manera poderosa también, para preservar y gobernar a todas las criaturas y todas las acciones de estas. Cuando decimos todas las criaturas, estamos hablando de todas las criaturas. Cuando decimos todas las acciones de estas, es todas las acciones de estas. Y vuelvo a ser enfático en esto. Por eso es que nosotros sabemos que Dios tiene el control de todo, todo el tiempo. Dios siempre está controlando todo. Si una sola cosa Dios no controla, no controlaría nada, no controlaría nada, así de sencillo. Ahora, usted y yo a veces tenemos un concepto más elevado de nosotros mismos y creemos que estamos controlando algo, pero nosotros no controlamos nada. No hay nada mejor para hacernos dar cuenta o para que nos demos cuenta. No hay nada, no funciona nada mejor que el agua para darnos cuenta de que no controlamos las cosas como quisiéramos. Usted dice, voy a salir a tal hora, hay agua. Y usted dice, vamos a bautizar en tal lado, hay agua. Usted dice, vamos a hacer una actividad en tal lado, hay agua. El agua es como la mejor manera, cuando usted ve, dice, todo se cambia. Y uno dice, sí, es para que recuerden que ustedes no controlan todas las cosas. De hecho, no controlamos nada. Y esto es algo realmente que como hay una frase que dice, estas cosas deberían mantenernos humildes a nosotros, saber que no controlamos absolutamente nada. Y más bien también ser dependientes, es lo otro también, generar una dependencia de nosotros hacia Dios. Ahora, ¿es universal la providencia de Dios? Sí, sí, su reino, dice el Salmo 103, el versículo 19, que su reino domina sobre todos. Y eso también aplica, y lo vamos a ver más adelante, el Señor está gobernando a los impíos, Él gobierna a los incrédulos. Mis amados, tal vez usted tiene su hijo y usted gobierna en cierta forma a su hijo y le instruye y le dice qué hacer y qué no hacer, pero si usted ve el hijo de otra persona, usted ahí como quien dice, es que eso aparte como que mejor le digo al papá o a la mamá para que hable con ese hijo, pero este es mi hijo, yo lo gobierno, pero Dios no, Dios gobierna a todos al mismo tiempo, Él no tiene como que pedirle permiso a alguien, es que usted no es creyente, voy a ver si, no, usted no es creyente, pero el Señor sigue gobernando a los incrédulos y se extiende su providencia a todos los mundos. Y ahí sí, también tenemos que decir que sí. Y obviamente cuando referimos a mundos es en el contexto de cielo y tierra. Eso es lo que nos dice el Salmo 135, el versículo 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos.
Entonces, la escritura está siendo enfática al darnos a entender de que al Señor no se le escapa ningún lugar se le escapa. Aún el infierno está siendo gobernado por Él, porque Él gobierna todo. Obviamente, le preguntaban, y yo lo decía hace una vez, que preguntaba a un niño muy curioso que si Dios estaba en el infierno, porque había escuchado que Dios estaba en todo lugar. Y sí, Dios también está en el infierno, pero lo que está ahí es toda la ira justa de Dios en el infierno. No vemos la gracia, no vemos la misericordia, no vemos la compasión, es solo la ira justa de Dios en el infierno, y es su ira la que sostiene y la que gobierna este lugar tan terrible y tan espantoso. Los cielos también son gobernados por Él, la tierra, los mares. Eso es algo realmente que debe impresionarnos, los mares, porque sabemos que nuestro planeta tiene más agua que tierra, y en la Biblia, por la Biblia podemos ver que el agua en cualquier momento puede superar el nivel más alto del monte, hasta, no me acuerdo, no recuerdo cuántos que dice Génesis, pero muchos codos por encima. Y Dios le dijo, le puso límite, dice, hasta aquí llegarás, no pasarás, dice, y el mar se detiene, obedece. Lo vemos en los evangelios, cuando Cristo dice, calla y enmudece, y estamos muy acostumbrados, mis amados, estamos acostumbrados a estas lecturas. Pero imagínense por un momento que usted diga, que ve una persona que sale y dice, ya, que no llueva más, y de un pronto a otro se despeja todo y sale el sol. Inmediatamente nosotros entraríamos como en una impresión. Y estos hombres, cuando estaban en la barca, cuando oyen que dice, calla y enmudece, dice, ¿quién es este? ¿Quién es este? Que aún los vientos, el mar le obedecen. Era el Hijo de Dios, era Dios mismo, era Dios mismo. Ahora, ¿se extiende su providencia a todas las criaturas? Por supuesto que sí. Él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, dice Hebreos 1. Él está sosteniendo todas las cosas, Él creó todo lo que vemos, y Él sigue gobernando todo lo que estamos viendo, cómo se mueve, cómo las estaciones, cómo sale, cómo se oculta. De hecho, lo vamos a ver más adelante en el libro de Josué. Pero vemos a Dios gobernando. De hecho, Cristo es lo que le dice a los fariseos, mi Padre hasta el día de hoy trabaja. Él está activamente dirigiendo todas las cosas, y aún su providencia se extiende a las criaturas inanimadas. En Job capítulo 38, el versículo 1, dice Dios le pregunta a Job, ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? Ahora, él se está refiriendo a las constelaciones, y Job, o Dios le está diciendo a Job, mira, tú las ves ahí y ahí están, y de ahí no se mueven, y ahí van a seguir hasta que el Señor quiera. Y nos dice, la estrella, algo que no tiene realmente, vamos a ver, que no respira, que es gas, que es simplemente gas y fuego y esto, y dice, ahí está, y ahí las tengo yo, dice Dios, y ahí yo las estoy gobernando. Él dice, ¿puedes hacer tú esto, Job? No, no puedo, yo sí puedo, dice Dios. Y se extiende también su creación. Obviamente, si se extiende a las inanimadas, también se va a extender su providencia a la creación animal. Dice en Jeremías 8:7 que aún la cigüeña en el cielo, perdón, conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Entonces, estas criaturas también están siendo gobernadas, controladas, guiadas por Dios. Y vamos a ver, yo sé que todos, y cada uno de nosotros sabemos todas estas verdades, pero lo que realmente yo espero es que nuestras conciencias sean realmente impactadas, fuertemente impactadas. Mira, mi hermano, cuando tú y yo vemos aves que están migrando de un lado a otro, tú no pienses que es el instinto de las aves que las hace migrar, es Dios, es Dios. Cuando en estos días escuchaba en las noticias de que el tiburón ballena se vino para esta zona, ya es como los avistamientos son más
seguidos en las playas, trae turismo, y que es porque las aguas cálidas del Pacífico, ellos vamos. Sí, sí, eso es parte cierto, pero es Dios el que hace que esos animales se muevan de un lado a otro. Es el Señor activamente gobernando y haciendo que todas estas cosas pasen, haciendo que todo esto acontezca para mostrar que Él gobierna todas las cosas. Ordena el Señor también todos los eventos relacionados con personas particulares. No es que Dios está gobernando todos como metidos en una bolsa. No, Él está gobernándonos a todos y a cada uno de nosotros. Él está gobernándote a ti, te está gobernándote a ti y a ti y al vecino, al pulpero, al que va en el camión, el que va. Él está gobernando todas estas cosas. Dice en Job, otra vez, capítulo 14, versículo 5, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Note cómo Dios es enfático diciendo, ya los días están determinados. Mira, mis hermanos, nosotros tenemos una fecha de vencimiento. Lo que pasa es que no sabemos cuándo es. Pero usted y yo tenemos una fecha en la que vamos a expirar. No la vamos a alargar, no la vamos a posponer. Decía, más o menos, no recuerdo muy bien la frase, pero Charles Spurgeon decía que nosotros no vamos a extender nuestro tiempo de vida aún por la habilidad del médico o la sagacidad del diablo. El tiempo de nuestra vida está determinado por el Señor. Y usted ha visto cómo, o sea, hay tantas maneras de morir, hay tantas maneras de morir, y cuántas veces usted y yo no hemos pasado por la muerte y dice, oye, es que casi me muero, un milagro. Y vacilaba, bromeaba un día con el pastor, ¿verdad? Que uno dice, uy, los ángeles ahí quedaron atropellados en medio del evento. Pero el Señor está gobernando todas esas cosas y dice, es que todavía no ese es el momento. Y eso también eso es una exhortación, hermanos, de hacernos pensar. Por eso el salmista dice que enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Necesitamos contar nuestros días. Mira, con cada día que pasa, con cada año que pasa, usted y yo no agregamos, ¿cómo se llama? No es que tenemos más años, es que tenemos menos años. O sea, si el día de hoy tú tienes ya casi 40 años, no es que los tienes, es que ya no los tienes. Ya se te acabaron esos años. Ahora más bien te quedan menos. ¿Cuántos? No sabemos. Por eso es que tenemos que esforzarnos para vivir todos nuestros días para la gloria del Señor. Ahora, ordena su providencia. Bueno, esto otra vez, Él ve a cada persona de manera particular, como si no existiera otra persona en el mundo. Nosotros podemos estar con una cosa a la vez, Dios está con todos y al mismo tiempo y está dirigiéndonos a todos y a cada uno de nosotros. Dice, ordena su providencia todos los eventos relacionados con los reinos y sociedades de los hombres. Por supuesto que sí. Dice en Daniel 2:21, Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Y mis amados, eso también, eso es cuando Daniel iba a hablar con Nabucodonosor, pero esto también aplica, y yo quiero que también, vuelvo y repito, estas cosas yo sé que las sabemos, pero tienen que estar en nuestro corazón, y no solamente en nuestra mente, en nuestro corazón. Él quita reyes y pone reyes. Mis amados, no importa cómo ese rey llegó al trono, no importa cómo ese presidente llegó a ser presidente. Si usted vio que dice, es que es una dictadura, es que hizo trampa, es que hizo y llegó a ser lo que es, adivinen quién está gobernando esas cosas. Dios. Dios está guiando todas esas cosas. Pero es que nosotros tenemos que descansar y confiar muchas veces. Y yo sé que muchas veces es difícil, ¿verdad? Tener esto como tan fresco. Porque en la mente está, pero en la boca a veces como que no sale igual. Pero el Señor está gobernando todas estas cosas. Hay un libro que les recomiendo. Creo que ya no está en lo que teníamos todos nuestros libros, pero hay un libro que les recomiendo que se llama El misterio de la providencia de John Flavel.
Si usted lo puede conseguir y usted lo puede leer, usted cuando lo lea va a entender muchas cosas, va a entender muchas cosas que al día de hoy y va a descansar en muchas cosas. Que si usted y yo, bueno, ahorita lo digo mejor, voy a seguir con lo que estoy diciendo porque se me va después la idea. ¿Ejerce Dios una providencia especial sobre algunos lugares? También, también. Dice que Canaán era tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el fin. Y también Dios ejerce una providencia especial sobre algunas personas. Dice, Él es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y esto también es algo muy fuerte como cristianos. Miren, mis amados, nosotros cristianos no somos un grupo, no somos exclusivamente un grupo social. Como cristianos somos los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Él tiene un cuidado especial para con sus hijos, para con su pueblo. Por eso es que nosotros entendemos, sabemos que todas las cosas a los que aman a Dios y nosotros le amamos porque Él nos amó primero, entonces si Él nos amó primero, le amamos a Él y por esa razón descansamos en que todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas son todas las cosas, son todas las cosas. Y esto dice, él es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y hay una aplicación práctica en esto, es que es algo realmente deseable tener parte en la providencia especial de Dios. Dice, acuérdate en el Salmo 106:4, acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo, visítame con tu salvación. ¿Deberían los hombres no creyentes desear la salvación? Porque los creyentes estamos reflejando la confianza que depositamos en nuestro Dios, un Padre que es siempre perfecto, que es siempre bueno, que es siempre justo, que es siempre sabio. Y nosotros decir, Él está guiando, Él está gobernando, yo estoy en paz con Él, Él es mi Padre, Él es mi Padre. Esa providencia especial descansa sobre los hijos de Dios. Esa providencia que los impíos no, esa providencia especial, sí, que los impíos no tienen, nosotros tenemos. Nosotros la vemos, la encontramos y todavía mayormente la disfrutaremos después de esta vida. Ahora, la providencia de Dios se extiende la providencia se extiende a todas las acciones. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Nosotros a veces tenemos muchas ideas en nuestra mente, tenemos muchos proyectos, tenemos muchas metas, muchos sueños, muchas cosas, pero el Señor viene y nos endereza, nos mueve. Nos mueve. Dice, no, por ahí no es. Por ahí no es. A veces está mi hijo y él está gateando y se va para la cama, para la orilla de la cama y ya casi que se va a caer y no, por ahí no es. Venga, por ahí no es. Dios dice, por ahí no es. Cuando nos mueve, cuando gobierna. Y entendemos también que todas las acciones, la providencia se extiende en todas las acciones naturales, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Y se extiende la providencia a todas las acciones fortuitas. Eso que pasó ahí y ya lo hemos mencionado, por supuesto que sí. Y encontramos en Primera de Reyes, el capítulo 22, versículo 34, como un hombre, dice, y un hombre, Dios ya había determinado que este rey iba a morir. Dijo, no vayas a la guerra, vas a morir. Pero Dios también había determinado que ese hombre fuera a la guerra. Y ese hombre voluntariamente
voluntariamente fue a la guerra. Y un hombre disparó un arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Qué pulso de ese hombre, ¿verdad? No, era Dios que agarra esa flecha y la lleva directamente hasta ahí. Él agarra eso y lo lleva entre las junturas de la armadura. Si el escritor está siendo muy enfático, el escritor está mostrando de que el hombre disparó, porque era parte de suelten, disparen, disparen, y él está disparando a lo que caiga y le cayó justamente donde tenía que herirlo para matarlo. Dios está guiando estas cosas también, estos eventos. Y otra vez, yo sé que lo sabemos, yo sé que lo sabemos, pero tenemos que recordar y descansar en esto, en esto. Mis amados, cuando algo pasa, Dios sabe por qué, aunque nosotros no. Aunque nosotros no. Y puede que nunca sepamos por qué, pero Dios sí sabe por qué. Y es siempre lo mejor, siempre lo mejor. ¿Se extiende la providencia a todas las buenas acciones? Por supuesto que sí, ya lo dijimos, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. ¿Se extiende la providencia de Dios a las malas acciones también? Dice que sí, también dice en Génesis 45, versículo 8, cuando José y los hermanos, ya Jacob había muerto y están viendo, ¿verdad? José ahora se va a vengar de nosotros. José ahora va a tomar represalias. Y dice José, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Ese es el 45, eso es cuando ellos están directamente con él, no es cuando en el más adelante es que ellos le dicen esto a José, pero en este versículo 45:8 dice, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, sino Dios. O sea, Dios fue el que permitió que mis hermanos me metieran en esa cisterna. Yo pegaba gritos ahí, dice que él clamaba que lo sacaran. Es que imagínense por un momento, sáquenme de aquí, sáquenme de aquí. Ellos querían matarlo, pero en eso pasó una caravana y dijo, no lo maten, vamos a venderlo. Lo vendieron y pasó otro evento en la casa de la esposa, en la casa de Potifar con la esposa y se va para la cárcel y ahí está un tiempo. Y luego aparecen dos personas que tienen un sueño y le dice, acuérdate de mí cuando vayas y todo esto acontezca. Y a la persona se le olvida. Y más adelante se acuerda. Mis hermanos, si esa persona se hubiera acordado en el momento cuando le dijo, acuérdate de mí, y le dice al faraón, José ese día hubiera sido un expreso, nada más, un ex convicto. Si se hubiera acordado el copero, él hubiera sido nada más un ex convicto, pero se le olvidó. Y cuando se acordó, apareció en el momento exacto y Dios lo usó y dice, al final dice, no fueron ustedes, fue Dios, fue Dios. Por eso les preguntaba la última vez, si hubiera imaginado usted hace 10 años estar acá, ¿cómo está? Con lo que tiene, fue Dios, es Dios. Ahora, ¿y puede Dios sacar algo bueno del mal? Dice, ahora sí, en Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. O sea, aún en los eventos malos, el Señor es soberano, gobierna y es glorificado. Ahora, nosotros no podemos decir, como dice Pablo en Romanos 3:8, hagamos cosas malas para que nos vengan buenas. No podemos decir eso. Porque como dice Pablo también en Romanos 6:2, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él todavía? Entonces, nosotros no vamos a agarrar las cosas malas ahí para que el Señor haga cosas buenas. No, más bien nosotros tenemos que ver cómo de las cosas malas que nosotros hemos hecho, el Señor hace en su misericordia, nos ha dado cosas buenas para alabarle, para exaltarle, para reconocer, wow, qué grande es la misericordia del Señor. Todo lo terrible, lo catastrófico que yo fui, todo lo malo que yo he hecho y ver ahora cómo estoy donde estoy, es la gracia del Señor y la providencia del Señor aún guiando y gobernando todas estas cosas.
¿Son misteriosas las providencias de Dios? Sí, también. Dice en el Salmo 36:6, tus juicios, abismo grande. Son misteriosas. Repito, no sabemos muchas veces. Dios sabe por qué. Dios sabe por qué. Planeamos algo y no sucede. Dios sabe por qué. Dios sabe por qué. Y eso es algo que realmente, eso es un testimonio, mis amados. Eso es un testimonio que realmente habla. Cuando usted va y me pasó en estos días. Había comprado en esos días un carretillo que ocupaba para un trabajo que necesitaba hacer, era un trabajo urgente. Me dijeron, este carretillo te funciona bien para lo que vas a usar. Lo llené con piedra 3 viajes y el carretillo se me dobló, ya no podía seguir trabajando igual. Agarré ese carretillo, me lo llevé a la ferretería, pedí otra vez, ¿cómo se llama? Pedí la garantía, ¿verdad? Del producto. Eso fue como un jueves, miércoles, jueves. Y en eso que llego me dice el señor, vea, sí se lo puedo cambiar, pero tengo que llevárselo. El viernes tienen que venir por él, llevarlo al proveedor y que haga todo el cambio. Así que no te puedo dar el carretillo hoy mismo, ¿verdad? ¿Y qué hace uno? Necesitaba un carretillo sí o sí. Comprar otro carretillo, no me queda de otra y esperar a que venga el otro. Y le digo yo, no importa, venden un carretillo. Le digo yo, Dios sabe por qué. Dios sabe por qué. Y la respuesta de ese señor fue, gracias, dice, ojalá todos los clientes fueran así. Porque eso realmente, muchos clientes no entienden. Yo quiero esto ya, me urge ya. ¿Por qué ustedes esto no lo hacen ya? Eso. Pero el cristiano dice, Dios sabe por qué, entiende en por qué Dios está cuidando eso y descansa en eso. Ahora, eso era porque el Señor estaba obrando en mí, no siempre va a salir esto bien de mí. A veces uno dice, ay Señor, pero ¿por qué está lloviendo? Yo necesito avanzar con esto. No siempre somos los mejores ejemplos, pero si estamos recordando y descansando siempre en esto, esto nos va a dar mucha paz, mis amados. Nos va a dar mucha paz y va a ser un testimonio, porque estaba el gerente y estaba la persona que me atendió, y la persona que me atendió sabía que yo, por testimonio de mi boca, y ya la había predicado una vez, sabía que yo era cristiano. Y ve la respuesta y la reacción de un creyente en ese momento. Y gracias a Dios, la gloria es del Señor, porque repito, no siempre respondemos de la mejor manera. Ahora, todos los actos de la providencia del Señor están en armonía, están en sintonía. Una cosa está con la otra. Siempre va todo en armonía perfecta, perfecta. Nada se sale. Entra una cosa con otra y usted va viendo cómo Dios va obrando absolutamente todas las cosas y todo va saliendo bien. Y vuelvo y repito, perdón que le siga dando lo que me pasó esta semana, pero hace como un mes yo estaba orando, Señor, que pare la lluvia, porque necesito avanzar con un proyecto que tenía pendiente. Y yo estaba pidiendo oración y no paraba la lluvia y seguía lloviendo y más fuerte y más fuerte. Y había un producto que no estaba en Guanacaste puntualmente, y yo lo estaba buscando por todos lados, y yo estaba un poco ya preocupado, ¿verdad? Y esa semana que pasó, la lluvia se detuvo, avancé con lo que tenía, pero todavía me faltaba ese producto. Y esa misma semana entra ese producto a Guanacaste, y esa misma semana entra todo, y todo entra perfecto. Y uno dice, Dios, es que esa lluvia era para ese momento, no me podía hacer una cosa sin la otra, todo. Y uno dice, Dios está gobernando todo, Dios está guiando todo. Y yo sé que el testimonio suena bonito, pero en la práctica a veces nos cuesta. Pero esa es la parte, Dios está en armonía en todas las cosas. El Señor, la preservación de nosotros también es un acto de la providencia. Dice en el Salmo 66:9, Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Esto cuando vemos que hemos estado cerca de momentos de peligro, de muerte. Nos preservó en nuestro estado infantil, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. Si hay una cosa que las madres hacen, se pueden cuidar todo lo que tengan que cuidarse los 9 meses, pero saben que si Dios no es el que lleva ese estado hasta el final, no pueden hacer más nada. No pueden hacer más nada. El Señor nos está preservando. Nos preservará también cuando nuestros años de vida declinen. Dice, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo.
yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. El Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nos da alimento. Dice en Hechos 14:17 que Él es quien nos está dando lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Si hay algo que me ha enseñado la agronomía, es que usted puede hacer lo que sea y que hay árboles que no van a producir. Hay árboles que no van a producir. Si Dios no quiere, hay árboles que no van a producir. Así de sencillo. Por mucho que usted haga esto, aquello, lo otro, a veces es mejor cambiar el árbol y poner uno nuevo, para que uno utilice también la tierra. El Señor es el que nos da alimento. El Señor es el que nos provee. No es el supermercado que ahí están todos, en los anaqueles está toda la comida nuestra. No, el Señor hizo que produjera, que trabajara, que cosechara, que estuviera, que se empacara, que preservara, que no se venciera, que no se pusiera malo todo eso. Hay tantas cosas, hermanos. Él nos da alimento, Él nos da descanso. A su amado dará Dios el sueño, dice la Escritura. Aún usted puede dormir porque el Señor le permite que duerma, y a veces no podemos dormir porque el Señor no nos deja que durmamos, y Él sabe por qué. ¿Sabe por qué? Nos protege de los peligros amenazantes. Él guarda todos sus huesos. Él nos está cuidando en todo momento. Nos provee sabiduría para nuestros diversos oficios. Para nuestros oficios. Mire, hay personas que estudiaron una cosa y terminaron trabajando en otra, y en la que terminaron trabajando son realmente muy buenos. ¿Usted los ha visto? Hay hermanos que realmente el Señor les ha dado esa sabiduría, esa inteligencia para hacer eso. Cuando usted piensa en alguien para hacer algo, usted tiene que hacer un proyecto, esa persona me va a ayudar, esa persona es buena, esa persona sabe porcionar, esa persona sabe medir, esa persona sabe levantar, esa persona considera las cosas. Dios es el que nos da sabiduría. Dios, mis hermanos, Dios te ha dado la sabiduría a ti y a mí para hacer lo que hacemos. No son nuestros cálculos. De hecho, es lo que dice en Éxodo 35, 30 al 35. Vamos a llegar ahí en algún momento. Cuando se habla acerca de Bezaleel y Aholiab, que eran hombres que fueron llenos del Espíritu Santo de Dios en toda clase de arte. Moisés reconoce que a estas personas Dios les había dado una sabiduría excepcional para desarrollar y llevar a cabo todo lo que Dios había hecho. Y Dios dice, wow, qué impresionante esas personas. No, eso también es para nosotros. Eso también es para nosotros. Hay gente que es muy buena en números. Hay gente que le encanta la música. Hay gente que es muy buena en esto, aquello y lo otro. Y Dios es el que hizo eso en nosotros. Nos dio sabiduría. Muy bien, voy a ir un poco más rápido, ya casi terminamos. Bueno, sabemos que el cuidado del Señor está sobre todas las criaturas más insignificantes. Ni un solo pajarillo caerá a tierra sin nuestro Padre. El gobierno, el Señor está gobernando, también es un acto de la providencia. Él señorea con su poder para siempre. Señorea es de eso, Él es el Señor, está gobernando esto. Él mantiene las leyes y la ordenanza de la naturaleza. Vemos, dice que así leemos sobre su pacto con el día y su pacto con la noche en Jeremías 33:20. Y a veces el Señor suspende estos eventos, actúa en sentido contrario a ellos. Ahora, Cristo dijo, Él hace salir su sol, Él hace llover está hablando de que Él es el que está gobernando todas estas cosas. Pero vemos como en Josué capítulo 10 versículo 13 dice que el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Dios lo hizo. Dios obra por encima de estas cosas. Él mantiene todas las criaturas en sus operaciones. En Job 39:27, hablando del águila, se remonta a su mandato y hace las alturas en su nido. Las aves, bueno, todos los animales le están continuamente obedeciendo. Y él también puede restringir las labores de estas, las operaciones de estas. Daniel 6:22,
Cuando Daniel está en el foso de los leones, dice que él cerró la boca de los leones también. Él también ejerce un gobierno particular, peculiar sobre la iglesia. Dice en el Salmo 59:13, Dios gobierna en Jacob. En Jacob, entendemos nosotros que eso aplica también a la iglesia. Puntualmente, Él está gobernando la iglesia. Somos el Israel espiritual del Señor, el Jacob espiritual. Él es supremo, el gobierno de Él es supremo. Apocalipsis 19:16 dice que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. O sea, no era el César en ese momento el que estaba por encima de todos, porque así se creían, y el César es el más grande de todos. Y la escritura dice, no, no es Él, es Dios. Él es el Rey de reyes. Él es el Señor de los señores. Él es el Curios. Y su gobierno es justo, es legítimo. Dice en Primera de Crónicas 29:11, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. De todo, absolutamente todo es del Señor. Todo es legítimo porque todo a Él le pertenece. Escuchaba una fábula que decían unos científicos, le decían a Dios, mira Dios, ya sabemos cómo hacer al hombre. ¿Y cómo es eso? Bueno, usted agarra la tierra y le dice a Dios, espera un momento, usen su propia tierra. Usen su propia tierra. Porque todo es del Señor. No hay nada que nos pertenezca realmente a nosotros. Nuestros cuerpos, de hecho, también son del Señor. Y su gobierno es el más sabio. En Romanos 11:32, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Meta una sonda, nunca va a llegar al final. Esa sonda va a llegar y dice, son insondables. No pasa, pero es el más sabio. Es su gobierno santo también. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Es absoluto y arbitrario. Dice, a Job le dijeron, ¿por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Él no tiene que sentarse en una mesa redonda para analizar, ¿verdad? Y ver cuántos están a favor y cuántos están en contra para llevar a cabo algo. No. Él ejecuta de manera absoluta y arbitraria todo lo que él tiene que hacer. Sus decretos son eficaces e incontrolables en el sentido de que lo que él dice que va a pasar, va a pasar. Su alma deseó e hizo. Su alma deseó e hizo. Aquí hemos escuchado en estos últimos días que el gobierno quiere implementar una ley, hacer unas reformas, pero tiene que mandarla a referéndum para que a ver qué dice el pueblo y todo. No, Dios no tiene que hacer eso. Dios ejecuta y listo. Y bueno, algunas aplicaciones prácticas de todo esto, aparte de todas las que hemos venido analizando, es que el gobierno providencial de Dios es un argumento a favor de la certidumbre y la confianza. Descansamos en Él. Encomienda a Jehová tu camino. Salmo 37:5. Encomiéndalo a Él. Y cuando el Señor obre, descansamos en Él. El caballo se alista para la batalla. El Señor es el que da la victoria. Pero el caballo se alista. No es que simplemente nos quedamos ahí esperando victoria sin que el caballo se aliste, ¿verdad? Es el gobierno providencial de Dios también un argumento a favor del silencio y la sumisión. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, dice el Salmo 46:10. Es que yo soy Dios y no hay otro. Esténse quietos, mis amados. Estémonos quietos en esto. O sea, silencio y sumisión. Silencio y sumisión. O sea, no hay que quejarse, no hay que patalear, no hay que hacer un berrinche, sino más bien entender que Él es el que está gobernando. Quedémonos quietos. Nuestras emociones,
nuestros pensamientos que revolotean en nuestra mente de lo que queremos hacer y no nos está saliendo, entonces vamos a ver si me sale por esta otra forma o aquella otra o esta otra o tocar el pie de aquel o hablarle al otro. No, estad quietos y conoced que yo soy Dios. El Señor irá mostrándonos. Y es el gobierno providencial de Dios un argumento a favor para la alabanza y la gratitud. En Apocalipsis 19:6 dice, aleluya, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Qué gran victoria, qué gran confianza, qué gran gozo, que el Señor está reinando, está sentado en su trono, reinando. Eso fue lo que Isaías vio cuando se murió el rey, en ese momento un buen rey hasta ese momento, y se muere. Y ahora qué va a pasar con la nación, y dice que vio él al Señor sentado en su trono alto y sublime, diciendo, aquí estoy yo, gobernando todavía. Los hombres van y vienen, pero el Señor permanece, Él está gobernando. Aleluya, qué gran gozo. El Señor nos traiga bendición a nuestras vidas y una vida realmente en entendimiento, sumisión y podamos traer estas verdades más cerca de nuestro corazón, porque yo sé que están en nuestra mente. Quedamos con el receso, mis amados. El Señor les bendiga. A las 10:30 tenemos nuestro culto.